Muchas bendiciones, Visión Mundial. Hoy quisiera compartir con ustedes un tema interesante o la continuación del tema de la semana pasada que llevaba como título Jesús calma la tempestad. Y hay 4 verdades en ese pasaje bíblico de Marcos capítulo 4, versículo 35 en adelante, que son puntos cardinales que son interesantes considerar cuando tú y yo estemos en medio de una tormenta. El primer punto que te quiero dejar hoy es este. Como discípulo debemos ser dirigidos por el Espíritu Santo o por Jesús. Jesús fue el de la iniciativa. Él le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Cuando somos dirigidos por el Espíritu Santo y Él tiene el control de todas las cosas, en el camino, Él nos guía, nos protege y nos guarda. Por eso es importante que tú estés exactamente en el lugar o en el centro de la perfecta voluntad de Dios, que tengas la convicción de que Dios te está dirigiendo. Lo otro que veo interesante en medio de la tormenta es que asegúrate de que Jesús vaya contigo. Fíjese que Jesús fue el que tomó la iniciativa, pero Él no dijo vayan ustedes al otro lado. Él dijo pasemos al otro lado. Y eso me habla del gran deseo, el gran anhelo de compañerismo que Jesús desea tener con cada uno de nosotros. En este tiempo de situaciones muy difíciles, de grandes vicisitudes, incertidumbres, Dios está con nosotros. Dios está en tu vida, en tu familia. Él está en tu barca guiando tus pasos. El paso número 3 es muy interesante porque pudiésemos pensar que como cristianos y haciendo la voluntad del Padre, estamos exentos de vivir situaciones difíciles. Y ese es un mito que por mucho tiempo se ha enraizado en el corazón de la iglesia. Usted ha oído frases como esta: si estás haciendo la voluntad de Dios, nada malo te va a acontecer. Y esa tesis se cae cuando vemos la vida de Jesús. Él vino a cumplir la perfecta voluntad de Dios y aun cuando estaba en el centro de la voluntad de Dios, le hicieron cualquier cantidad de cosas, lo llevaron a la cruz, pero él cumplió propósito. Entonces, el tercer punto que quiero que consideremos juntos es: no estamos exentos de las tormentas. Y cuando hablo de tormenta me refiero a aflicciones, calamidades, pestes, situaciones como la que estamos viviendo. Fíjese que ellos iniciaron bien la travesía y en el lago, que es el mar de Galilea, por su posición geográfica, allí sopla muchos vientos y es muy normal las tormentas. Pero esta era una tormenta inusual. Esta tormenta tenía una connotación netamente espiritual. No era un fenómeno natural, tenía una connotación espiritual. En medio de la tormenta, los discípulos vivieron y experimentaron un profundo temor. Es más, pensaron que iban a perecer. Jesús estaba durmiendo en la popa, él estaba descansando, había estado ministrando la palabra, enseñando a las multitudes, y por cierto, siendo humano, estaba extenuado y quiso descansar. Pero estos discípulos estaban afrontando una gran tormenta en el mar de Galilea. Hoy día todos nosotros estamos experimentando una gran tormenta. Una tormenta emocional, tormentas económicas, tormenta en el área de lo físico, tormenta en muchas áreas. Pero recuerda que en esa barca no estás tú solo, no está tu familia sola, está Jesús contigo. Por último, cuando el temor toma ventaja en nuestros corazones, comenzamos a pensar y a hablar mal de Jesús. Los discípulos, ante esta situación que las olas entraban a la barca e inundaban la barca, ellos fueron a despertar a Jesús y mire lo que le dijeron a Jesús: ¿no tienes cuidado que perecemos? Hay una versión interesante en la traducción del lenguaje actual, dice: ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Es decir, ¿eres insensible? ¿Qué te pasa?
Lo que tú dices del amor del Padre, no lo estamos viendo reflejado en ti en estos momentos. Y en una situación como esta, nosotros podemos estar pensando carnalmente, bueno, ¿por qué hay tanta mortandad? ¿Por qué Dios no hace nada? ¿Por qué Dios no obra? Pero te voy a decir algo, Él tiene un momento para obrar. Él sabe lo que va a hacer. Lo importante es que no te dejes dominar por el miedo, porque el miedo te hace pensar y hablar cosas que no son. Ante esta tormenta, la gran pregunta es, ¿qué hago yo ante esta tormenta? Y exactamente tú y yo debemos hacer lo que Cristo hizo en medio de la tormenta. Vemos la actitud de los discípulos, vemos la actitud de Jesús. ¿Cuál actitud debemos tener nosotros? La actitud de Jesús ante la tormenta. Lo primero que se debe tener ante una tormenta es fe. Jesús le dijo a sus discípulos y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué están tan asustados? Porque lo contrario a la fe es el temor. Y cuando hay una tormenta, somos proclives a ser presa del temor. Y Jesús viene a decirnos, tengan fe, tengan confianza. Ahora, ¿qué otra cosa debo hacer? Levantarme. Es un momento para que te levantes. Fíjese, Jesús se levantó y dice que reprendió al viento. ¿Por qué Jesús reprendió al viento? Porque este viento no era un viento natural, no era un fenómeno natural, no era un viento usual, era un viento inusual. Jesús sabía que detrás de ese viento estaba operando una potestad. Y te voy a decir algo, en esta pandemia están operando 3 potestades. Una de ellas es la muerte, la otra es el miedo, el pánico, y la otra es la enfermedad. Todo lo que está operando hoy día en las naciones, detrás de ello hay una potestad. Y tú y yo tenemos autoridad y poder para pararnos, levantarnos y reprender de forma frontal lo que está ocurriendo. Y luego me dice Jesús en su palabra, es interesante, Él se levanta y reprende al viento, pero luego se levanta y ordena al mar que enmudezca. Fíjese que no reprendió al mar, reprendió al viento, pero le ordena al mar que enmudezca. Porque el viento era el medio que estaba produciendo la tempestad. Si yo reprendo el viento, el mar va a obedecer. Mi querido y mi querida, levántate con la autoridad que Dios te ha dado. Vamos a reprender todo espíritu de temor, todo espíritu de enfermedad y todo espíritu de muerte. Y yo declaro que estos espíritus no van a entrar a tu familia porque estamos cubiertos por la sangre de Jesucristo. Te bendigo, hijo, te bendigo, hija, y te invito para el día de mañana a las 9 de la mañana. Tendremos nuestra acostumbrada reunión familiar en casa. Ya está el mensaje escrito, enviado. Este video viene para fortalecer y motivar tu vida, de manera que mañana podamos tener una reunión extraordinaria con el Espíritu Santo. La semana pasada tomé algunas impresiones de testimonios maravillosos de cómo el Espíritu Santo se movió en familias. El Espíritu Santo se va a mover en nuestras familias. Démosle a Él una oportunidad para que Él lo haga. El Espíritu Santo no está supeditado en un templo, en una estructura física. El Espíritu Santo está dentro de ti y el Espíritu Santo quiere el escenario llamada familia para manifestar su gloria. Y mañana será un día extraordinario. Te bendigo muchísimo. Amén.